A nombre del Instituto de Geociencias, les damos la bienvenida al seminario institucional del día de hoy, 21 de mayo del 2025. En esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Aldo Ledesma Durán, quien es docente e investigador en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en el campus de la UNAM Juriquilla. Su interés es por la aplicación de la física y las matemáticas a los sistemas bioquímicos. Su producción científica incluye 22 artículos y un capítulo de libro sobre el transporte de materiales porosos y la transformación de patrones biológicos en sistemas dinámicos no lineales. Es físico por la UNAM, realizó estudios de posgrado en la UAM Iztapalapa y en la Facultad de Ciencias de la UNAM en temas relacionados a matemáticas aplicadas. Ha impartido alrededor de 30 cursos de licenciatura y posgrado, asesorado múltiples estudiantes y organizado eventos académicos. Además, ha participado en cerca de 40 seminarios y congresos. Actualmente desarrolla sus habilidades en ciencia de datos y aprendizaje automático. Entonces, sin más, le cedemos la palabra. Gracias por la presentación. Hasta parece que le escribí yo solito, pero bueno. Me presento, yo acabo de entrar aquí a la UNDI hace 3 meses, sí, 3 meses, soy profesor de recién ingreso y les quiero contar un poco de lo que he hecho recientemente, aprovechando que veo profesores o varios estudiantes, varios jóvenes por aquí. Voy a contar y voy a abrir, como siempre, abro mis presentaciones de Machine Learning, porque en realidad no soy experto en el tema, hablando de algunos de mis temas que tuve en la academia, ¿no? Eh, eh, estoy ya bastante tiempo, como mencionó Luis Enrique en la presentación, mucho tiempo en el área de modelación matemática. Ya llevo 12, 13, 14 años en el área de modelación matemática, haciendo mis estuve trabajando en Cefata, estuve por aquí en la UNDI, estuve un rato dando clases también en ENES. Y bueno, hasta hace un par de años ya me había un poco dado por vencido en el asunto de conseguir trabajo. Es una carrera de bastante esfuerzo, bastante demandante. Y justamente el año pasado, bueno, hace año y medio más o menos, pues como muchos de mis compañeros que se fueron quedando en el camino, este, decidí darle un pequeño giro a mi carrera. A mí me gustaban mucho los temas muy teóricos, en realidad, junto con el doctor Saúl Iván Hernández, que en paz descanse, que tal vez algunos de ustedes ubiquen, con Iván Santamaría Holleck. Nos gustaba mucho la teoría, los que nos gustan las matemáticas, la física teórica, nos gustaba mucho esa parte. Pero en realidad la parte de la aplicación nos quedaba un poco fuera. Lo hacíamos por nuestro gusto, por ganas de aprender, por ganas de conocimiento, pero lo que me di cuenta a la hora, como seguramente le habrá pasado a alguno de ustedes, a la hora de buscar trabajo, pues allá afuera, saber de espacios gigantes, fue como que no da de comer, ¿no? En realidad. Entonces, a partir del año antepasado, final 2023 más o menos, me decanté por cambiar o darle un pequeño giro a mi carrera. Por eso es que la doctora Esmeralda, yo creo que me ha tenido, me hace el favor de invitarme a esta charla, porque he estado dando algunas pláticas de justo de lo que he estado aprendiendo, que es estas herramientas de Machine Learning. Para mí fue muy sorpresivo, para mí, porque básicamente tengo una formación más como de matemático, más que de físico, fue muy sorpresivo encontrarme con lo que era, no todos tenemos, y justamente por eso me he dado a la tarea de, a pesar de que yo no soy experto, y lo quiero hacer mucho énfasis en eso, en este tema, de hablarles un poquito de lo que es esta cosa que vemos en nuestros celulares, en los bancos, en el gobierno, en mil cosas que ya estamos viendo y que tenemos una idea muy extraña, discutiendo incluso con colegas, este, dedicados a la ciencia, tenemos una idea muy extraña de lo que es esto, ¿no? Es una especie de casi milagro lo que pensamos que estamos haciendo con esto. Y lo que quiero convencerlos en esta plática, que es en realidad una segunda parte de una serie de pláticas por aquí en el campus, es de que en realidad todo eso que vemos, todo ese aspecto fantástico que estamos viendo tiene mucho que ver con matemáticas. Mi objetivo el día de hoy, sobre todo les digo para los investigadores jóvenes que están aquí, es tratar de convencerlos que toda esa magia parece que ocurre, simplemente se basa en algoritmos de implementación, estadística, probabilidad y un buen de matemáticas, ¿no? Entonces, esa es la charla, ese es el tipo de charla que quería comentarles para
el día de hoy. Ojalá les pueda funcionar de... Entonces, sí. Ahí está. Entonces, creo que no hace mucho, no hace falta un preámbulo muy grande a lo que entendemos que es el Machine Learning, simplemente ahorita especies de distinciones. Y directamente, no me quiero tardar mucho en esto, más bien quiero pasar a los métodos, a lo que es el Machine Learning. Bueno, ¿a qué se refiere aprendizaje automático? Lo traducido al español, o Machine Learning, en realidad es una parte de una disciplina que se llama inteligencia artificial, que no solo incluye códigos, que no solo incluye implementación, que no solo incluye recursos computacionales, sino que también incluye otras ramas como la robótica. ¿De qué se trata esto o con qué se come el aprendizaje automático? En realidad, les digo, para alguien que viene más bien de una formación matemática, fue un poco sorprendente ver que muchas de las cosas que de hecho ya hacíamos los que estábamos en análisis numérico, ya estaban o están siendo incluidas en esta rama del Machine Learning. Todo esto que tiene que ver con optimización, con algoritmos de distintas clases de los cuales les voy a hablar hoy, ya los estábamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Algoritmos que ustedes van a mencionar y que seguramente algunos de ustedes ubiquen, como PCA, K-means, esos algoritmos ya los usábamos los científicos. Hace mucho tiempo que ya los usábamos. De hecho, esto que viene de redes neuronales y que fue un boom a partir del 2012, es tan vieja como 1950 y tantos. Simplemente no se había podido implementar porque las computadoras pues eran básicamente del tamaño de este salón y no podían hacer realmente mucho, ¿no? Pero en realidad las ideas que ya tenemos son de hace muchísimo tiempo y tienen que ver con algo que nosotros, científicos, hacemos desde hace mucho tiempo, que es tratar de establecer relaciones. Entonces, patrones, queremos buscar causas, efectos, relaciones, cómo esto se relaciona con algo. Es una tarea que nosotros hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, no es de sorprender que cuando uno se va a esta rama, a esta nueva rama y escucha de Machine Learning y vea qué es lo que hay en las entrañas de todo esto, en realidad es mucho, de hecho, de lo que ya hacíamos, por supuesto, con unas nuevas metodologías que hoy nada más voy a mencionar así muy brevemente, porque eso es parte de otra charla, y con una serie de algoritmos que, les digo, desde hace mucho tiempo realmente conocemos, que es de lo que les voy a hablar. ¿Qué es esto de aprendizaje automático? Me regreso un poquito a lo anterior. Alguien que no está precisamente metido en esto de las definiciones técnicas, es tratar de encontrar relaciones a partir de una manera muy similar a la que nosotros hacemos. No estamos aprendiendo lenguaje, no estamos aprendiendo nuestra voz, a través simplemente de estímulos. Nosotros hacemos una serie de sonidos, vemos ciertas cosas, escribimos ciertas cosas, y cuando hacemos uno de eso, vamos modulando, incluso a veces en el caso de aprendizaje profundo, de manera completamente inconsciente, de manera completamente no voluntaria, no explícita, vamos construyendo relaciones. Si yo escribo algo de una cierta manera, si yo escribo algo de cierta manera, mi mamá me da un porrazo, quiere decir que no escribí la letra de manera. Entonces, como hacen estímulo, en esa relación entre el estímulo y la respuesta, nosotros vamos construyendo relaciones completamente, les digo, que no podemos a veces explicitar, pero que van forjando cómo vamos construyendo ciertas reglas. Una persona, y por eso es la imagen que les puse aquí, una persona que no sabe nada de ajedrez, por ejemplo, es mi caso, jamás aprendí, nunca me interesó, pero en principio tengo la idea que si yo pudiera ver a dos jugadores un par de días, de manera profunda, estamos viendo sin que ellos me digan nada, mueven las piezas del ajedrez, después de 10 días probablemente yo ya sepa cómo se mueve cada pieza. Probablemente, no sé si sea tan inteligente, probablemente no, pero probablemente en 2 días yo pueda ver cómo se mueve cada pieza. Si sigo jugando, si sigo viendo, solamente viendo con base estímulo respuesta, es decir, cómo la mueve alguien y cómo la mueve el otro, yo puedo ir construyendo una relación de, mira, esta jugada, esto ya es incluso una jugada, no solamente es un movimiento de una pieza, sino es parte de una historia.
Turing funciona algo así. Cuando definimos el aprendizaje automático, queremos decir eso. Tratar de encontrar relaciones, tratar de encontrar patrones, que no necesariamente nosotros llamamos problemas. No es que, como en el caso original, que yo le programe a una computadora, como las que se jugaban en los 60, yo le programe los movimientos, yo le programe los jugadas. En realidad, en este caso se trata de que tú veas, simplemente veas y poner en la computadora a ver algo y que ella aprenda con base en ciertas cosas, ¿no? ¿Cuál sería el análogo en el caso de la computadora y el ajedrez? Bueno, si un jugador quisiera hacer una jugada y el otro no dice nada, quiere decir que él, desde el punto de vista de la máquina, que ese movimiento está permitido. Si un jugador quiere hacer algo y el otro se queja, la computadora entendería que ese movimiento no está permitido. Dentro de lo que les voy a hablar hoy, y ahorita les cuento de este ciclo de pláticas que he estado dando, quiero hacer la distinción, no es tradicional en ese estricto, ni siquiera están de acuerdo las personas que se dedican a esto. Hay como dos niveles o dos ramas dentro de lo que se llama aprendizaje automático. Uno que es el aprendizaje automático tradicional o machine learning, que tiene que ver con esto que les decía. Hay métodos que incluso ya hemos usado desde hace muchísimo tiempo, por supuesto, con una forma diferente o un enfoque muy distinto de hacerlo, de cómo se hacen tradicionalmente, y una que es probablemente la que tiene más auge y por eso sería este mundo de 2012 para acá, con redes neuronales y aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Esta es una rama bastante interesante, pero hay que comentar que desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos es todavía bastante limitada, en el sentido de que puede encontrar relaciones sumamente precisas, que ni siquiera espectros que ni siquiera nos habíamos imaginado que tenían relación, pero tiene aún, y todavía es algo que se está tratando de forjar, tiene el problema que no tenemos mucho grado de interpretabilidad. Funciona muy parecido a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a hablar. Yo sé cómo aprendí a hablar, en realidad no tengo idea cómo. Sé que si le quiero enseñar a alguien y le enseño primero las vocales, y le enseño los sonidos, y le enseño unas imágenes, igual que eso puede hacer. Pero ¿qué es lo que se está dando en mi cerebro para que eso se pueda construir frases o construir oraciones? Ni ustedes ni yo tenemos la menor idea todavía, siendo el año 2025, de qué es exactamente lo que está pasando allá atrás. Y algo así sucede con las redes neuronales. Pues, por supuesto, están invitados. El día de hoy, pues quisiera hablarles un poco de más bien el tipo de algoritmos que he usado más dentro de la academia, que son aquellos donde queremos interpretar, queremos saber por qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hoy les voy a contar de algunos algoritmos más o menos conocidos, nada muy técnico, nada muy aburrido, simplemente para que se den una idea de qué es lo que está detrás de esta parte. Simplemente algunas definiciones previas antes de entrar ya propiamente este, con la parte interesante. Esto también es bastante conocido por todos ustedes. Ahí dentro del machine learning hay varios tipos de, de, de categorías. Una tiene que ver si es supervisado, ¿no? Que ahorita voy a explicar a qué se refiere. Y es muy importante esto porque tiene que ver con el tipo de método que voy a usar. Un aprendizaje supervisado cuando yo le estoy diciendo a la máquina, tengo que estar yo le estoy diciendo, persona, vacío, persona, vacío. Y con base en esa evaluación, espero que para la siguiente subida la computadora pueda saber identificar vacío, persona. Yo no tengo que yo le tengo que decir que está viendo. Esto es muy interesante porque yo, ustedes saben, desde que surgió este video, por ahí del 2012, me parece, ha habido esfuerzos muy grandes por construir redes de conocimiento, de entrenamiento, que incluso la más famosa es una base de datos, donde me paga la gente por entrenar, decirle y ir escribiendo lo que ellos ven mejor. Esto no sé si les ha pasado cuando abren alguna red social, que Facebook inmediatamente identifica que el joven bajó un árbol en la zona. Un día que Facebook la foto se trataba de eso, porque hay un trabajo en
hablando de planes de personas a las cuales puedan repertar dólares la hora, personas a las cuales les pusieron a hacer eso. Lo que estás viendo es un estudiante de posgrado con camisa de rayos, con su celular, con tenis negros y una botella. Muchos cientos y miles de millones de datos que están en una red que por cierto todos podemos usar con los fines que querramos, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje supervisado. El supervisado es en el cual yo simplemente quiero encontrar relaciones sin que yo sepa exactamente qué tipo de relaciones se trata. Por ejemplo, si yo quisiera construir en categorías de personas que tenemos aquí estamos haciendo, por ejemplo, yo empezaría a buscar relaciones, por ejemplo, de sexo, digamos, de citar en torno de situación de atención, ¿no? Y con base en eso, yo podría tratar de que un algoritmo y inmediatamente para identificar si esa persona se trata de un estudiante, de un vinculador, de un profesor, una persona que está aquí y no nos vino por la realidad. Entonces, no me estoy diciendo quiénes son, de hecho, ni siquiera. Dice, bueno, está hablando por eso que menos en mi casa. Entonces, no, yo no le puedo asistir eso, entonces solo le estoy dando un montón de características y que el algoritmo va a entregar. A ver, dime, ¿cuántos tipos de personas hay en este salón? Me dirán 4 o 5. Ese es el aprendizaje no supervisado. Yo no le estoy diciendo quiénes son, simplemente le estoy pidiendo que me encuentre relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de los ingredientes básicos de lo que es el machine learning. No lo voy a dar con detalles, la parte que lo hace diferente en la manera de aprender, y está en una plática que di en la UNI el semestre pasado, donde juntamente hablo de los detalles de qué es esto de entrenar, qué significa de esto de entrenar un modelo cuando estamos hablando de matemáticas. Vamos a hablar de algo que es bien interesante para los que estamos. Cuando estamos haciendo algún algoritmo de machine learning, usualmente estamos tratando de minimizar algo. Es algo que es bien difícil de entender al principio. Pero, por ejemplo, cuando el celular está reconociendo nuestra cara, lo que está tratando de reducir es el error que estamos viendo en la cara detectada y la cara que ella tiene para que nosotros podamos abrir nuestro celular. Si ese error no sobrepasa cierto umbral, la persona puede entrar a ver su celular. Si ese error que estamos teniendo a la hora de cuantificar los píxeles y los deditos y los ojitos y las ojeras, entonces ese es un error que está registrando la máquina y que no nos va a dejar entrar al celular, a menos que sea absolutamente nuestro, ¿no? Hay otra cosa bastante interesante que tiene que ver con la parte de validación, cómo se hace validación cuando hacemos machine learning y los parámetros, la cantidad de parámetros que requieren esto es realmente impresionante y requiere de bastantes matemáticas. Les digo, no es la idea repetir la plática, ustedes la pueden checar ahí en YouTube, pero en general lo que les voy a hablar hoy es de cómo lo hace. Hoy específicamente me quiero centrar en los algoritmos que dicen cómo le hago para predecir, cómo le hago para clasificar o para caracterizar, etcétera. Voy demasiado lento. Entonces, me voy un poco más rápido. Dentro de lo que hacemos en Machine Learning, o de lo que nosotros intentaríamos hacer primero es elegir un método, y eso lo voy a explicar un poquito mejor después. ¿Qué método voy a usar? Tiene que ver con qué es lo que quiero hacer. Tengo datos categóricos, tengo datos numéricos, aquí tengo ya las categorías, no las tengo, las quiero determinar yo. Eso es una parte que tenemos que hacer. Lo siguiente es de dividir todo nuestro conjunto de datos. Piensen ustedes que ustedes tienen datos de todos los terremotos registrados en el área del Bajío desde el 2000 hacia esta fecha. Tenemos los datos de las poblaciones, de cuánto fue el cambio, tenemos los datos de qué tipo de suelo se trataba, a qué distancia estaba de un dato de agua. Entonces tenemos una serie de datos muy grandes, justamente a partir de ella tratar de deducir algunas características. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta metodología de Machine Learning, dividir
a todo ese conjunto de datos, son unos datos que me van a servir para entrenar el modelo, un conjunto de datos que me va a servir para validarlo. Es decir, si esas predicciones que está haciendo son correctas. A este conjunto de entrenamiento nosotros le damos una cierta metodología para tratar de predecir qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, si queremos predecir la magnitud del temblor en función de alguna variable, por ejemplo, en alguna variable espacial, yo podría usar algún algoritmo para tratar de lo que sigue, y es, les digo, es parte de un proceso bastante detallado, tengo que ver el error que cometo con las predicciones que tengo. Entonces, el conjunto de entrenamiento me sirve para hacer predicciones y con base en eso estoy viendo o estoy tratando de juntar todos los errores que cometen para elegir cuál es la opción que comete el menor error. Entonces, eh, finalmente quiero llegar, porque ya se me fueron 24 minutos y no sé en qué, de estos de la metodología que les digo. Y lo que quiero convencerlos a partir cómo reducir la intencionalidad, cómo hacer predicción lineal, etcétera. Todo lo que hay detrás es la combinación probabilidad, estadística y optimización. Que les digo, hemos venido haciendo de una manera un poco distinta de desde hace muchísimos años para los que estamos haciendo ciencia. Muy rápido, me voy a ir bastante rápido para dejarlos ir por sus galletitas. El primer algoritmo, y que es el que bueno, aprovecho para hacerme autopromoción. El próximo semestre voy a estar dando un curso específicamente de Machine Learning aquí dentro de la unidad para ciencias atmosféricas y evidentemente ahí vamos a ver un poquito de matemáticas y un poquito de implementación. Para los estudiantes, y es la experiencia que he tenido, por eso me animé mucho a dar este curso, a pesar de que no sé que también venga esto, es que los estudiantes están muy acostumbrados simplemente a usar ChatGPT, simplemente Gemini, le meten todo, hazme la tesis de licenciatura en este tema. Y no estoy viendo a nadie, no los conozco. Cuando se trata de implementar cosas, y es una agradable y también fatal sorpresa para mí, realmente las dos plataformas se han vuelto muy buenas a la hora de programar. Yo hace mucho tiempo que formalmente ya no programo desde abajo a detalle, simplemente le voy diciendo cosas. El problema con eso es que ChatGPT y todos los algoritmos que pueda traer Python, si uno no sabe lo que está dentro, toda la estadística que hay detrás, y por eso les quiero hablar un poquito de eso, en realidad es como seguir usando las mismas cajas de gras de programas que nunca supimos qué es lo que había detrás. Entonces, bueno, para los estudiantes que quieran, están invitados. Yo hablaré un poquito de matemáticas, un poquito de implementación. En esta cosa nada más, como que quiero presentárselas, que sepan que existe y que sepan que no, sobre todo, esa es la idea que tiene la no, no es magia lo que está haciendo, no es una cosa fantástica lo que están haciendo, ni las computadoras, ni los celulares, están haciendo esencialmente matemáticas. Eso es lo que están haciendo en todo caso. Entonces, les voy a hablar muy rápido de cuatro algoritmos. No es mi idea aburrirlos con nada de esto, sino simplemente que sepan cómo es que fregados lo hace. Yo tengo un banco, a ver, les platico también de ese otro de mis traumas personales. Cuando yo estaba haciendo esto, evidentemente ya lo estaba pensando para una empresa. Pues muchos de los ejemplos que yo tengo antes de llegar aquí, pues tienen que ver con empresas, no necesariamente con ciencia. Eso es algo que ya estamos haciendo recientemente, pero yo ya estaba pensando más bien en el categorizar cuántos tipos de cuentas tiene que haber, cuántos tipos de tarjeta de créditos tiene que haber para captar la mayor posible. Entonces, una herramienta que me ayudaría muchísimo es tratar de ver cuántos son los tipos de clientes que tengo con base en la poca información que tengo de ellos, dónde viven, cuánto ganan, eso es algo que sabe perfectamente el banco, cuánto gastas, cuánto ahorras, son datos que perfectamente tienes disponible en un banco. Entonces, si yo quiero resolver ese problema, evidentemente puedo tomar la parte filosófica, decir, mira, está la gente que trabaja en obra, en esas cosas. Pero una aproximación un poco más eficiente podría decir, bueno, recáudame todos los datos que puedas y que sea legal que tú tengas. Y haz una identificación que me pase de ese tipo de personas, no sé,
los que ahorran mucho, no gastan, y los que tienen una especie de balance entre sus trabajos y sus gastos para simplificar este problema. Entonces, eso, lo que quiero hacer, la tarea que quiero hacer es una herramienta. No le quiero decir, es un tipo de aprendizaje no supervisado, simplemente quiero que determine cuántos tipos de clientes va a haber. Entonces, ese es el ejemplo del banco. ¿Cómo lo resuelvo? En realidad se trata en este momento de un algoritmo matemático. Supongamos que las únicas variables en este caso serían cuánto gasto. Y el modelo más simple posible es el que se puede imaginar. Entonces, lo que quieren determinar es cuántos tipos de clientes es. Cada cliente pues es un cliente a ti. Este cliente gasta tanto y este cliente ahorra tanto. Entonces, ¿cómo le hago para tratar de construir un algoritmo que me diga cuál es la mejor manera de distribuir, primero de clasificarlos y luego de distribuirlos en una especie de algoritmo predictivo para un futuro cliente que pueda haber? Es decir, si un cliente está por allí, ¿qué tarjeta le ofrezco? ¿La que es para el ahorrador o la que es para el gastador? ¿Qué tarjeta es la que me conviene estarle llamando 40 veces al día para ofrecerle en... No soy el único, al parecer. Por eso apagué mi celular ahorita. Pero en fin, entonces, lo que está aquí, y es el único algoritmo que yo tengo que buscar aquí, es la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ustedes, como seres humanos, ¿cómo le haríamos para hacer estas etiquetas? ¿Cómo le haríamos? Entonces, hay varias formas de aproximar el problema. Entonces, se involucran algún tipo de identificación, algún tipo de matemáticas. Pero la idea, por ejemplo, que está dentro del método Cummings, que es el primero que les quiero contar, es la siguiente. Selecciona 3 clientes al azar, los que sean. Pero es. A partir de eso, voy a ver todas las personas que estén cerca a ese cliente que selecciona al azar. Seleccioné 3 al azar. Y en eso, todos los que estén cercanos al cliente, luego los pinto en amarillo. Todos los que estén cercanos al segundo cliente que hice, los pinto de azul. Y los que estén cercanos al cliente 3, los pinto de azul. ¿Qué es lo que hago? Calcular el centro de masas. Esto es como una distribución de puntos, como si aquí tuviera partículas, y calculo la distribución de masas calculando el centro. ¿Qué es lo que vuelvo a hacer? Vuelvo a asignar los puntos y vuelvo a calcular cuál es la distribución con base en esta nueva distribución de masas. Si ustedes se dan cuenta, voy cambiando la distribución de masas poco a poco, con base en los nuevos clientes que han entrado o salido de cada clúster. Entonces, este proceso que está ahí, que les digo, me encantan las matemáticas, me hubiera gustado explicar con todo detalle, eso es lo que está haciendo este algoritmo. Simplemente escoges clientes al azar, vas calculando y recalculando en cada iteración el centro de masas hasta que encuentres la distribución que maximiza la distancia entre clústeres y minimiza la varianza entre aquellos que están dentro del mismo clúster. De nuevo, son matemáticas, no es magia. Esto que estamos haciendo no es ningún tipo de cosa extraña, simplemente son matemáticas lo que está ahí detrás. Las posibles aplicaciones, yo no soy experto en geociencias, en realidad este, no soy experto, creo que en nada, pero este es el tipo de cosas que yo me encontré cuando estuve buscando algoritmos de clasificación por caminos aplicadas a geociencias, ¿no? Entonces, aquí construí un ejemplo. De nuevo, todos los datos que van a ver ustedes en esta presentación son datos sintéticos, nada es datos reales. Hablaré de eso hacia el final de la plática. Simplemente los construí a partir del chat GPT que me diera datos meteorológicos de 5 estaciones. En realidad, Querétaro tiene 5 estaciones, no están ubicadas aquí, por eso les digo que todo lo que ustedes vayan a ver son datos completamente sintéticos. Y lo que quiero hacer en este problema, que donde tengo varias estaciones meteorológicas, es tratar de decir cuántas es las cantidades de estaciones meteorológicas que necesito realmente para registrar la actividad de contaminantes en Querétaro. Entonces, con base en la información que tengo, construyo los clústeres, es decir, ¿qué información me voy a dar de todas estas estaciones meteorológicas? Y qué tan relacionada está una con otra para ver si a la hora de construir alguna nueva me puedo ahorrar algunos pesitos, ¿no? Esa es una aplicación muy clara de lo que se puede hacer con Cluster. Un segundo problema es muy similar donde quiero
compartir o hacer grupos de personas unas ciertas etiquetas, es decir, aquí, por ejemplo, donde tenemos la distinción entre niños y adultos, básicamente se trata de conceptos que yo tengo, es decir, niño, adulto, adulto, niño. Luego, después de estas etiquetas, tratar de construir un algoritmo para que al futuro, cuando yo le dé la información de esta persona, mire, cierta altura, pesa ciertos kilos, si puede determinar si se trata de un niño o un adulto. Entonces es un problema trivial en este caso, porque son solo dos variables, pero es exactamente el mismo problema cuando tenemos 2834 series de algo, ¿no? Es exactamente el mismo problema. Entonces, por supuesto que hay puntos que están por acá, es decir, un niño muy grande, un muy chiquitito. En realidad, siempre hay outsiders por ahí, pero eso se trata de un segundo método o una segunda metodología que nosotros queremos es Machine Learning, que es clasificación. Y el algoritmo que seguro les suena a muchos de ustedes, porque les digo, lo hemos estado usando cuando procede, es tratar de construir relaciones de una manera muy similar a la que hacemos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero clasificar este, número de estudiantes que abren este salón, volviendo al ejemplo, puedo tratar, yo que no los conozco ninguno de ustedes, tratar de ver algunos criterios de qué edad tiene, más o menos. A lo mejor me sirve, a lo mejor hay un estudiante de 85 años todavía haciendo su postdoc, eso no suele suceder. Puedo fijarme en cómo se viste, puedo fijarme dónde se sienta en el salón, eso también me da una idea de si es un estudiante o no. Lo que voy a hacer es tratar de ver cómo se distribuyen estas categorías construyendo árboles de decisión. La más clara a mí me parece que parecería que pudiera ayudarme a deducir algo es de edad. Aquí con edad y veo cómo lo divide. Como tengo las etiquetas, con ustedes, cuáles de ustedes son estudiantes, este aprendizaje supervisado, bueno, ver qué tanto me queda. Luego busco una siguiente característica para encontrar mi siguiente rango. Es decir, ya no se le da, cómo se no sé si viste los programas, muy casual, si viene con camisa, si viene con traje, si viene de nuevo, etcétera, etcétera, y busco esa categoría. Digo cómo lo divide y construye las siguientes rangas. Luego puedo proceder en otro orden. Puedo usar como primera característica ya no la edad, sino quién cruzamos el archivo y construyo otro árbol de decisión. Luego uso la siguiente característica y voy construyendo en cada uno cómo va dividiendo el número de personas en cada uno. Con eso se construye lo que se conoce como un conjunto de árboles, no me acuerdo de la traducción, donde con base en cada arbolito de decisión, cada uno de ellos, con cierta grado de nobleza, de cuántos les atiné después de hacer cada árbol de decisión. A la hora de comparar todos, es decir, cada uno que conseguí por características, con mi conjunto de validación, a predecir mucho mejor algunas que otras. Y eso es un conjunto de árboles de decisión. Se puede tomar una decisión. Entonces, estos grafiquitos seguro los han visto, donde básicamente en algunas características, como podemos avanzando de abajo, lo de detalle que necesitas para llegar a decir, esa persona de ahí es o no es un estudiante. Para este ejemplo de aquí, este también se construyó con datos sintéticos para determinar si las ciertas imágenes que se tienen de ciertos suelos corresponden a un suelo pedregoso, arcilloso y arenoso. Les digo, estos son ejemplos que se pueden encontrar fácilmente en la red. Dentro del ejemplito sintético que preparé, está la predicción, justamente el que está atrás, la predicción del tipo de suelo de una región de Michoacán, básicamente de por donde es mi familia. Entonces, lo que se hace es justamente lo siguiente, con base en ciertos datos que uno ya tiene donde se hace registro, es decir, en ciertos puntos donde yo ya tengo registro, quiero tratar de predecir qué puede pasar en lugares donde no lo tengo, con base en la información que hemos tenido de las otras características anteriores, por ejemplo, del tipo de color, si era un suelo poroso, etcétera, etcétera, etcétera. Con base en eso voy a tratar de predecir en estos lugares donde no hemos creado
cuál es la probabilidad de que tenga un cierto tipo de suelo. Entonces, esa es una posible herramienta que nos ayudaría para esta parte. Y finalmente, yo creo que ya es el último que me aviento, porque ya se me fue el tiempo. Otra de las formas en que hemos usado sin saberlo Machine Learning tiene que ver con visualización. Nada mejor para detectar patrones entre un conjunto inmenso de variables. Aquí lo estoy haciendo para dos, pero se puede hacer para cientos de miles de variables, es decir, tratar de determinar cuáles son las más importantes para decir si esto se trata de cierta cosa o si se trata de otra cosa. Entonces, el método que usamos para literalmente ver cuáles son las características que pueden tener mucha importancia en determinar distintos tipos de patrones o distintos tipos de comportamiento tiene que ver con PCA, que es algo que les digo, hemos usado desde hace mucho tiempo, lo usamos los biólogos, los geólogos, los físicos, simplemente para tratar de ver datos. Lo que hace es, un conjunto de datos, recuerden que hay un tipo de variables, son las variables que explicar la variación entre ellos, entonces que quieren determinar dos tipos de comportamientos y quieren saber cuáles son las variables que más me ayudan a decidir si va a temblar o no. Problema específico. Quiero decidir de todas las variables que tengo registradas aquí, cuáles son aquellas que más me ayudan a determinar si puede ocurrir un temblor. Entonces, lo que hago es poner todos los datos que se necesiten para eso, incluso series de tiempo, lo vamos a ver. Todas las series de tiempo de todo lo que ha pasado en mi sismógrafo, no sé cómo se llama, y ver cuáles son los tiempos, las frecuencias, no sé, cuáles son las variables que a mí me pueden ayudar a determinar cuál es el problema. Aquí el ejemplito, un ejemplito particular donde se clasifica con base a ciertas características que toman de diversos tipos de personas y se encuentra pues, a posteriori que efectivamente se corresponde con cierta distribución geográfica de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el PCA? Bueno, en realidad también se trata de un algoritmo matemático. Yo tomo todos los datos, todas mis variables, multiplico con la matriz, relación con la de cómo se relaciona esta variable con la otra. Luego calculo los vectores y valores propios que me ayudan justamente a determinar en qué dirección le debo poner mi eje coordenado en este espacio bidimensional para ver justamente en qué dirección voy a poner mi primera coordenada, que justo me dice qué combinación de variables, en este caso lineal, qué combinación de variables me ayudan a determinar la máxima varianza entre ellas. Con eso yo puedo determinar muchísimas cosas, sobre todo, como les digo, relaciones entre ellas. Y se utiliza en el caso más formalito, en el caso tradicional de los biólogos, por ejemplo, simplemente con las bases de datos. Yo tengo datos y quiero ver cómo se distribuyen para encontrar este tipo de relaciones, pero también se utiliza, por ejemplo, para series de tiempo. En este caso tengo series es un ejemplo también de ChatGPT, series de tiempo de temperatura de distintas estaciones meteorológicas, donde estoy simulando un exagerado cambio climático y quiero ver cuáles son los comportamientos de la serie que más me ayudan a predecir lo que ha estado pasando en los últimos 10 años. Aplico PCA y veo que efectivamente hay dos tipos de comportamientos muy claros en las series. Uno que tiene que ver con el movimiento de las variables y uno que tiene que ver con la variación propia dentro de estas propias. Dos de esas series no se comportan igual a la otra. Entonces yo puedo determinar, con base en un fregadal de datos, cuáles son aquellas que me ayudan a explicar mejor acá. Y como les digo, el objetivo de Machine Learning para los que estamos en esta fase científica no solamente es obtener predicciones, que son bastante útiles para que podamos crear decisiones en gobierno o algo así. Nosotros queremos entender lo que estamos haciendo. Entonces, justamente este tipo de patrones son aquellos que salen a la luz muy fácil usando algoritmos de Machine Learning. El siguiente yo creo que me lo salto, disculpen ustedes, y esta era la lámina con la que quería acabar. Eh, Básicamente lo que hoy es que efectivamente dentro de todas estas metodologías que parecen bastante extravagantes, yo les he contado casos bastante simples, eh, el poder
que se puede obtener combinando todas estas cosas en predicción, en clasificación, en clustering, son realmente muy impresionantes. Ustedes seguramente ya lo han visto dentro del fondo para estudio. Ya se está usando. Y lo que les quiero transmitir es que si no las están usando, posiblemente se vayan a quedar bastante atrás. ¿Qué se necesita para justamente la formación de nuevos profesionales? No que lleguen a los 40 años buscando trabajo a una empresa para que puedan hacer esto. Cualquier cosa que quieran hacer y sobre todo para los investigadores jóvenes, cualquier cosa que quieran hacer dentro de geociencias, dentro de biología, dentro de neurobiología, lo que ustedes quieran hacer, háganlo, sigan sus sueños de ser científicos. Pero no se les olvide que allá afuera están buscando profesionales también de otro tipo. Esto, hagan lo que hagan, sean científicos o no lo lleguen a hacerlo, les va a ayudar muchísimo, muchísimo en lo que hagan. Simplifica las cosas de una manera impresionante, la metodología. ¿Qué se necesita? Simplemente un poquito de programación, están invitados al curso, y un poquito de matemáticas que tampoco son la gran cosa. Fue para mí un grave error, por ejemplo, en la carrera de Ciencias de la Tierra, que se eliminaran tantas físicas y tantas matemáticas. Lo sigo considerando un error gravísimo, sobre todo ahorita que me tocó volver a dar clase. Fue un error muy grave el que se cometió. ¿Dónde se puede usar? Creo que todos ustedes esas aplicaciones, creo que las conocen más que yo. Entonces, no se trata de que sigan eso. El camino que yo seguí fue a través de un montonal de cursos. Ahí se los dejo por si a alguien le interesa. El camino no es tan largo y para los que se dedican a esto, ustedes que ya son científicos o que están en la carrera de ser científicos, les va a ser, les digo, mucho más fácil que alguien que viene de afuera. Perdón, Luis Enrique, muchas gracias. ¿Cuánto por mi presentación? Tenemos tiempo para preguntas. Sí. Muchas gracias. Sí, está muy bien lo que dijiste ahorita al final, pero tampoco hay que reducirnos a el campo de la ejecución. A ir más allá de lo que es la ciencia de datos y menos a lo que es, en nuestro caso de geólogo, la parte geológica y evidencia de campo. Porque, por ejemplo, el ejemplo que hiciste de la característica de los suelos, sé que es tomado por ahí. La probabilidad de que tú encuentres un suelo con ciertas características o los límites entre las zonas que puedan tener un suelo con cierta característica no es probable. O sea, se basa en que hay por debajo qué tipos de rocas hay. ¿Sí? Entonces, la parte de supervisado sigue siendo fundamental. Entonces, para poder tú tener las herramientas, para poderle dar esa parte de supervisar, es que tienes que conocer el proceso Sí, sí. de manera muy profunda. ¿Sí? No más era mucho. Sí, claro, claro. Ahorita uno va a los congresos y ve los chicos de una modelan. Y les encanta ya modelar. Y la parte detrás que hay poder realmente conocer qué proceso estás modelando sigue siendo, yo creo, fundamental, igual a lo que es estas nuevas técnicas. Ambas son fundamentales, en eso coincido, ambos son fundamentales. Sí. Sí, bueno, tengo un par de dudas. La primera es, lo que veo es que principalmente es una modelación, un cálculo directo, desde no tanto el proceso de inversión, por decir, sino un cálculo directo para identificar patrones, lo cual principalmente, ¿no?, que se están haciendo aparentemente regresiones para ver que también se parecen, ¿no? Los observados predictos. Sí. No sé si es correcto. Principalmente, matemáticamente, es el problema Algo directo. sí, digamos, el problema directo es encontrar la línea de regresión. Cantidades. Ujú. Y pues manejarlo con pues, una cantidad de cómputo muy impresionante que te permite identificarlos y poder examinar una búsqueda, por decirlo así, y no tanto una inversión de las empresas de manera más
es el problema de la matriz. Hay varias etapas, sí. Y esa era la otra pregunta, y creo que tiene que ver con lo que dice Lucía, parece ser completamente dependiente de la calidad de los datos. Eso es qué bueno que lo mencionas. Entonces, la Es pregunta fundamental. sería, ¿cómo o si hay manera de examinar resultados para ver cómo poder influir en lo que estás obteniendo, las incertidumbres que existen en los datos? Sí, justamente es algo que se pierde cuando simplemente le pides el algoritmo a ChatGPT, te da un resultado, tú tienes una proyección de 87% y ya, ¿no? Y eso es lo que tienes si no haces mucho más. Observación importantísima, y es algo en lo que se han dedicado muchos esfuerzos, porque mencionas una parte fundamental. La calidad de los datos sí es y sigue siendo absolutamente fundamental para tus predicciones. Así tengas un poder de cómputo y los analices 27 veces, no importa. Tus datos están mal, tus datos son repetitivos, no hiciste un protocolo adecuado, efectivamente tus predicciones son tan pobres como tus datos. No importa, ahorita el poder computacional que tenemos es muchísimo, pero si no has mejorado tus estrategias para recabar datos desde hace 1954, muy probablemente ya no obtengas mucho más de lo que tus colegas lo hacen. Si hay estrategias para tratar de determinar cuál es la calidad de la predicción, no solo en términos de cuánto puedes predecir con este conjunto de datos, sino en términos, por ejemplo, de autorrelación, qué tantos datos repetitivos realmente tienes, cuál es realmente la calidad que tienen tus datos. Si en realidad estás obteniendo muchos datos repetitivos, para nosotros nos ayuda a formar patrones, pero a la máquina ya no le están aportando nada más. Y algún otro conjunto de estrategias que tienen que ver con la limpieza, la categorización, perdón, ahí está. Sí existen herramientas para ver eso. Pero esto sí, o sea, lo más importante, lo que dices, me parece fundamental. Los datos y también fortaleciendo el comentario de la doctora son fundamental. No se puede perder con todo el poder computacional que tenemos. Aún así, las dos cosas son absolutamente fundamentales. Esa experiencia que hemos tenido de tantos años haciendo geociencias o haciendo lo que sea, toda esa experiencia es invaluable, incluso en la elección de métodos. Es importantísimo. ¿Sí? Muchas gracias.